Romanos 6, versículo 6 también, 6 de 6, capítulo 6 y versículo 6. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la letra. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y así moriremos con Cristo. Creemos que también viviremos con él. Amén. Puede sentarse. Bendito sea Dios. El versículo que hemos leído, el apóstol Pablo a los romanos les manda esta carta diciéndole y aconsejándoles respecto al pecado. El pecado de hoy en día, de como ha sido siempre de generación en generación, ha sido el pecado de aumento en aumento. Y el apóstol Pablo les está diciendo a los romanos cómo deben de conducirse en su vida. Y está hablando aquí de la resurrección de Cristo, y también está hablando de la resurrección del hombre. Porque cuando nosotros hemos andado en el pecado, la Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecado. Pero cuando nosotros reconciliamos, cuando nosotros aceptamos a Cristo, somos una nueva criatura. Somos resucitados juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque ya no vamos a practicar tales cosas, no vamos a practicar el pecado. Pero el tema que traigo hoy en esta hermosa tarde se llama No Más. No Más. Este es el tema que traigo en esta tarde. No Más. Y el versículo que hemos leído, el versículo 6 de capítulo 6 de Romanos, dice en la última línea, dice que para que el cuerpo, dice el versículo 6, sabiendo que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa palabra, para que no sirvamos más al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es un cáncer que hay en el hombre, que poco a poco el hombre va destruyéndose. Tanto el hombre como la mujer, el pecado que traemos de nuestro nacimiento, él nos corrompe. Y el pecado de hoy en día es el cáncer que está destruyendo la civilización o el ser humano de este mundo. Por el pecado, estimado amigo y hermano que nos está escuchando, el pecado ha destruido a generaciones a generaciones. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra fue destruido por causa del pecado. Porque había llegado tanto el pecado hacia Dios, que Dios detestó lo que estaban haciendo Sodoma y Gomorra, y por eso destruyó a estas ciudades. ¿Por qué? Por el pecado. Así también en el diluvio dice la Biblia que solamente 8 personas fueron salvados. Fue Noé y su familia, 8 personas. ¿Pero por qué? Porque había causado tanto pecado, había tanto pecado en el mundo, que Dios destruyó al ser humano. ¿Por qué? Por causa del pecado. Y toda la civilización para el tiempo de Noé fue destruido. ¿Por qué? Porque el pecado había llegado hasta el trono de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el hombre siempre está continuamente pecando. Hoy peca de una manera, mañana peca de otra manera, y va en aumento. Pero Dios detesta el pecado. Él no concibe, no puede ver el pecado.
Y por eso hoy en día en nuestro alrededor miramos tanta dificultad que hay, tantas pestes, tantas cosas que están sucediendo alrededor. ¿Por qué? Porque el pecado es un cáncer que está destruyendo al ser humano. Amén, así es. Si nosotros miramos alrededor de nosotros, miramos que cada momento hoy el pecado es algo de sociedad. El hombre, la mujer piensa que es social ver una persona con otra persona haciendo pecado y da igual. Pero la palabra de Dios nos dice que el pecado ante Dios es abominación a Él. No es engañéis. Dice la palabra de Dios en Romanos 1, 26, 32, dice lo siguiente: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedeciendo a los padres. Son necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que practican. El libro de Romanos debemos de comprender lo que Dios nos está diciendo, que Él odia el pecado. Dice que cambiaron el uso natural. Nosotros, hermanos, no estamos en contra de toda lascivia, de todo pecado, de toda fornicación, de todo adulterio, de toda malicia, de toda murmuración. Está en contra de la palabra de Dios. Dios detesta todo esto y Dios quiere rescatarnos a nosotros. Por eso Él vino a este mundo. Hace 2000 años vino el Señor para entregar su vida por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos ya salvación, pero más Cristo vino a este mundo para podernos darnos la salvación. Y por eso Él se entregó y sufrió por cada uno de nosotros. Amén. Gracias, bendito es el nombre de Jesús. Dios nos entregó a una mente reprobada. ¿Por qué? ¿Por qué es que Sodoma y Gomorra fue destruida? Porque hombres con hombres, allá habían personas que se echaban junto con hombres, mujer con mujer. Hoy en día también estamos lo mismo también. Hoy en nuestro alrededor es fácil ver a un hombre con otro hombre. Es fácil ver de una mujer con otra mujer. Pero Dios detesta esa abominación, detesta la fornicación. Y por eso Él viene a este mundo para darnos salvación a nosotros. Sí, amén. Gracias. Hoy en este contorno que nosotros vivimos, estamos igual nosotros. Vivimos en una sociedad. Es una sociedad que está consumiéndonos el mismo pecado. Ahora los políticos se pelean unos con otros.
queriendo apaciguar lo que está aconteciendo ahora en día. Algunos piensan que el aborto, ellos piensan de otra cosa, otras cosas están haciéndolo. Pero déjame decirle que ese pecado que están cometiendo, ese pecado que ha entrado en este mundo, no solamente aquí en Estados Unidos, también en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, en todos lados hay esa perversión, ese perverso pecado que hay. Y Dios está detestando ese pecado. Y por eso ha traído tanta epidemia en este país, en todos los países. ¿Por qué? Para que reflexione el hombre que solamente Dios tiene el poder para poder rescatar de todas las cosas que el enemigo pone en la mente del ser humano. Amén, así es. Solamente Dios puede rescatar al hombre y puede cambiar el hombre también. ¿Por qué? Porque el ser humano, el corazón del hombre es perverso. Solamente lo busca lo suyo. Pero Dios, hermanos y amigos, Dios a este mundo lo ama. Ama tanto que dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Qué necesidad tenía Jesús de venir a este mundo, de encarnarse a un hombre? Dios no tenía necesidad de venir, pero ¿sabe por qué? Porque por causa de ti y por causa mía. Sí, amén. Él vino a este mundo para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Amén. Hoy en este mundo estamos nosotros de pecado en pecado. El hombre se está destruyendo en sí mismo. Por ejemplo, en esta vida, en este momento que estamos viviendo, estamos en cuarentena. Hay un virus que no hay cura por ahorita. Lo están tratando de una manera, de otra, pero como que esto se está multiplicando. Y los políticos se echan la culpa de uno al otro. Que tú tienes la culpa, que tú tienes la culpa, tú tienes la culpa. Aquí en Estados Unidos, en El Salvador se están peleando quién tiene la culpa, porque se ha multiplicado esta pandemia. Que miles de personas se han infectado y miles de personas han muerto por esta epidemia. Así es. Pero déjame decirte que esto dice el libro de Lucas, Mateo dice 24, que son principios de dolor. Es momento que ¿por qué? Porque esta humanidad está llegando a su final. Viene un día ardiente, dice la Biblia, que donde todo soberbio va a tener que estar en ese lugar. Hay un lugar que nadie se le desea que vaya a ese lugar. Por eso Cristo vino a este mundo para rescatarlo de ese lugar. Hay un fuego eterno que va a estar ardiendo continuamente para aquel que no quiera saber nada de Cristo. No importa lo que tenga. No importa el dinero que tengas en tus bancos, no importa el dinero que hay en tu bolsa, no puedes pagar la salvación. Solamente Cristo pudo pagar la salvación en la cruz del Calvario. Sí, amén, así es. Hoy en estos días, esta pandemia, esta epidemia, quiero decirte, y no es por darte a ti para que te decepciones más. Pero esto se va a multiplicar más. Va a venir cosas más peores. Gane una persona, gane otra persona. En los políticos no hay nada. No hay nadie que detenga estas circunstancias que estamos viviendo. Como yo dije antes, son principios de dolor. Es probable que el otro año haya una vacuna ya para esta pandemia, para este virus. Pero déjame decirle que hay un virus más peor. Tú has llorado tal vez a un familiar. Se ha muerto una persona, tu amigo o una amiga. Es probable que se murió alguien o un pariente. Y por este virus
¿Por qué? Porque este virus ha matado a mucha gente. Imagínate tú cuánta gente ha muerto y cuánta gente está contagiada con este virus. Pero nadie habla del pecado que está destruyendo el ser humano. Este virus solamente mata el cuerpo. Solamente infecta el cuerpo. Si tienes buenas defensas, tú lo vas a lograr y puedes sobrevivir. Pero hay un pecado, hay un virus que se llama pecado, que no solamente te está matando tu cuerpo, no solamente está destruyéndote tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tal vez por medio de ese pecado estás en adulterio, o estás tomando licor, o estás en las drogas. Y ese mismo te está dando a ti, te está destruyendo tu cuerpo, pero también te está destruyendo tu alma. Y este virus que se llama el pecado te va a llevar a la condenación. Te va a llevar a la condenación, ¿sabes por qué? Porque si tú no aceptas a Cristo como tu único y suficiente Salvador, tú te vas a condenar. Déjame decirte que esta es una realidad, aunque tú no lo creas, pero esta es una realidad que se está llevando. El mismo Jesús lo dice en su palabra, que todo aquel que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Yo no te vengo a decir que esto se va a terminar, se va a terminar ya y ya no va a haber nada de epidemias. Pero déjame decirle que siempre va a seguir, esta va de aumento en aumento. Sí. Esta epidemia va a venir otras peores también. Va a venir otras epidemias peores también al ser humano. ¿Por qué? Porque el pecado está destruyendo al ser humano. Porque el pecado está diciendo que el hombre debe de pecar cada día continuamente. El pecado está destruyendo al hombre. ¿Por qué? Porque el diablo vino a este mundo a destruir al ser humano. Porque no quiere que el hombre se salve, sino que quiere que todos se condenen. Mas Cristo vino a este mundo a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Gracias, Jesús. Y Dios quiere que cada uno de nosotros seamos salvos por medio de su sangre. Gracias. Nadie puede dar la salvación. Nadie puede comprar la salvación. No importa el dinero que tengas en tu banco. No importa el dinero que tengas en tu bolsa. Seas pobre, seas rico, seas todo lo que tengas, no puedes comprar la salvación. No. El único que pudo comprar la salvación, el único que puede darnos la salvación, se llama Cristo de Nazaret. Amén. Solamente Él puede dar la salvación. Pero como dije antes, el virus que estamos viviendo hoy en día, todos le tienen temor. Todos andamos con miedo, y hay razón por eso. Hay que andar precavidos, claro que sí. Hay que andar cubiertos, claro que sí. Todos nos estamos cuidando de la persona que está a la par. Hoy posiblemente podría ser tu hermano, tu amigo que está a la par. Antes tú le dabas un abrazo, un beso, y ahora ya no. ¿Por qué? Porque en tu mente va diciendo, este puede tener virus y me va a contagiar a mí. Este puede tener síntomas y yo no lo sé, me puede contagiar a mí y yo puedo morir. Y eso es natural. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidarnos nosotros como seres humanos. Pero es mejor también. Pero el virus te va a contagiar a ti y ciertamente puedes morir. Depende cómo estés de salud. Depende cómo estés de salud, así puedes morir, o a veces hay personas que tienen el virus y todavía andan caminando y no tienen ningún síntoma.
Pero este virus mata al ser humano, mata a la persona que está. Y hasta ahí no más. Pero el pecado es más peor que este virus. El pecado está destruyendo a la humanidad entera. Sí. Está destruyendo a la humanidad entera. Así es. ¿Por qué? Porque el pecado destruye no solamente el cuerpo. Como dije antes, el pecado, hay gente que está en el licor. Hay personas que el mismo pecado ha destruido al ser humano. ¿En qué? Ha destruido su vida matrimonial. ¿Por qué? Por causa de la fornicación, por causa del adulterio. Hay personas que se han dejado, han destruido, el hombre o la mujer ha dejado sus hijos abandonados por este mismo pecado. Pero ha destruido el cuerpo en sí, matrimonios en sí. Matrimonios que han tenido 20, 25 años, 30 años, 50 años y se han destruido por causa de esto. Pero el pecado no solamente destruye al ser humano en sí, sino que también va a destruir el alma también. ¿Cuándo es que destruye el alma? Cuando la persona no quiere aceptar a Cristo. Y no entrega el corazón a Cristo como su único y lo acepta como su único y suficiente Salvador. Amén. Y no quiere saber nada de Dios. No quiere aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Por causa del pecado. Por no dejar el pecado. Por no dejar esto y lo otro. Eso, el pecado, no solamente lo va a destruir físicamente, sino que lo va a destruir también su alma eternamente. Y Cristo vino a este mundo y fue crucificado en la cruz del Calvario. Fue azotado 40 menos 1, 39 veces. Fue escupido. Le pusieron una corona en la cabeza. De una corona de espinas. Sufrió tantas cosas el Señor Jesús. Y siendo Dios Él, sufrió, ¿por qué? Por cada uno de nosotros. ¿Y por qué lo hizo? Para que el hombre no vaya a ese lugar a sufrir eternamente. Así es. El hombre dice que el alma que pecare, esa morirá. Una vez. Yo tengo casi 50 años. Posiblemente dure otros 50, o posiblemente dure mañana. Mañana puedo morir. Nadie sabe cuándo va a morir. La muerte no respeta a nadie. Yo estoy parado aquí predicando la palabra de Dios y es posible que mi familia mañana ya me esté velando y esté tomando café amargo, si hay o no hay. Es una cosa que nadie va a escapar. Todos tenemos una cita con la muerte, queramos o no queramos. Pero así como tenemos una cita con la muerte, también tenemos una cita con el Señor también un día. Amén. Así es. Aunque usted muera, aunque esté vivo, usted tiene que presentarse ante Dios. Quiera o no quiera, se va a presentar a rendirle cuentas a Dios. Así como a cada uno de nosotros nos toca morir un día, queramos o no queramos. Nosotros, como dije el domingo pasado, tenemos una cita, podemos hablar al doctor y decir, tengo una cita para tal fecha, y te la dan, y la puedes clausurar diciendo, no, doctor, no puedo ir. Pero con la muerte no. Es una cita que nadie va a escapar. Sí. Es una cita que nadie puede cancelar esa cita. Nadie. Pero ahora, Dios nos ha dado, viene a este mundo para darnos vida y vida en abundancia. Amén, así es. Esa vida en abundancia viene de Jesús. Así como tenemos esta muerte, tenemos que un día vamos a morir, pero tenemos la esperanza y la fe en Dios, que si aunque nosotros muramos físicamente, nos vamos a presentar delante de Dios. Ahí va a ser otra cosa.
Vamos a comparecer delante de Cristo a entregar las cuentas a Él. Y dice la Biblia, Apocalipsis 22, dice que el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese lago de fuego no fue creado para el hombre, fue creado solamente para el diablo. Pero el diablo ha confundido al ser humano. ¿Y por qué? Porque no quiere irse él solo. Ha cegado el ser humano diciéndole: tú no creas en Dios, todo lo que hablan es mentira. Pero lastimosamente va a llegar el día que todos nosotros vamos a comparecer delante de Cristo. Amén, así es. Queramos o no queramos, vamos a estar delante de Dios. Así es. Ahora, Dios vino a este mundo hace más de 2000 años. Entregó su vida y sufrió en la cruz del Calvario. Derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y le dijo, y él sufrió esos azotes y esos clavos y derramó su sangre. ¿Sabe por qué? Porque nadie de nosotros podía pagar y nadie podía salvarse por sí solo. Nadie podía lavar sus pecados. Pero solamente Cristo, por medio de su sangre, fuimos lavados con la sangre de Cristo. Amén, así es. Y cuando nosotros levantamos nuestras manos al cielo y le decimos al Señor: Señor, perdóname mis pecados, acéptame como tu hijo, en ese momento nosotros somos perdonados. Amén. Usted y yo no vamos a perdonar. El hombre no está capacitado para perdonar pecados. Solamente el único que puede perdonar pecados se llama Cristo de Nazaret. Amén, así es. ¿Y por qué? Por medio de su sangre. Así que usted, mi amigo y mi hermano que me está escuchando por medio de las redes y los que están aquí presentes, quiere estar delante del Señor eternamente gozándose de esa bendición grande, porque dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 4 en adelante, dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Los muertos en Cristo, aquellos que levantaron un día la mano y reconocieron a Dios como su único y suficiente Salvador, ellos van a resucitar para vida eterna. Y dice Pablo que los que estemos vivos seremos arrebatados, seremos transformados y vamos a estarnos juntamente con Cristo eternamente. Amén, gracias Jesús. Solamente esa promesa está. Vamos, yo estoy seguro que si yo muero mañana, si yo muero hoy, puedo morir en este instante, yo me voy con el Señor. Gracias Jesús. Pero ¿sabe por qué? Solamente no por mis propios méritos, no porque yo he pagado la salvación, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Sí, amén. Y acepté a Cristo como su único y suficiente Salvador. Todos aquellos que me están escuchando por las redes y los que están también oyéndome, el único que puede salvar al ser humano se llama Cristo de Nazaret. Amén. Dios no quiere que vayas a la perdición eterna. No. Dios quiere que vayas a un lugar que Él ha preparado en ese lugar. Dice: me voy pues a preparar lugar para donde yo ya esté, también vosotros estéis. Esa es la promesa. Un día Jesucristo va a venir a este mundo. Al sonar las trompetas, ese Cristo que fue un día, murió en la cruz del Calvario, va a regresar por sus hijos. Amén, así es. Todos aquellos que han aceptado a Cristo para salvarlos. Gracias, Señor. Pero aquel que no ha aceptado a Cristo y no quiere nada con Dios, lamentablemente hay un lugar también, destino, que Él no quiere que ese ser humano vaya. Solamente quiere que todo aquel, dice la Biblia, que quiere que todos aquellos que crean, Dame tu corazón. todo aquel que cree en Él será salvo. Todo aquel, todos. Solamente Dios quiere que usted levante su mano al cielo y lo acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador. Amén, que le abra Y ese día va a venir. Posiblemente de tarde mañana, después tenemos 2000 años más. Pero ese día va a venir. Amén, así es. No importa lo que sea. El hombre y la mujer puede decir: no existe eso. Eso es mentira. Hace muchos años atrás están diciendo que va a venir el Señor y nunca viene.
¿Y sabes por qué no ha venido? Por amor a ti, porque no quiere que te salve, no quiere que te condene. Así que Dios te bendiga en esta hermosa tarde. Amén. Y Dios te guarde y seas tú. Escucha la palabra de Dios. Y espero que tú le aceptes como tu único y suficiente Salvador. Y Él es fiel para perdonar tus pecados. Dice la Biblia que aunque los pecados sean negros o sean rojos como el escarnecir, vendrán a ser como blanca lana, así de blanco. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo tiene poder Sí, amén. para La poder sangre perdonar los del pecados. Amén. Gloria a Dios. Bendito Qué sea el bueno nombre de nuestro Dios.